la tumbaron y fue reconstruida. Y justo poco antes del terremoto, el último que nos azotó en el sur, pero también acá, porque fue un cataclismo traidor, en cierto modo nosotros estamos muy dañados, pero no somos noticia, no éramos el foco principal. Ese maravilloso museo que tenemos en Purimón, recién reconstruido y estructurado, nuevamente sufrió las peripecias, pero ahí está dispuesto nuevamente a ser visitado. Y ahí está la pila bautismal de Santa Teresita, ahí está el sillón de Alessandri, está la central telefónica de esas que habían antes, en fin. Pero en ese lugar también se fundó la ciudad de San Felipe por Manso Velasco y su gente, y también en ese lugar se reflexionó sobre el destino futuro de lo que hoy es los Andes. Gran santuario, gran iglesia, gran testimonio histórico. Tenemos que amarla y respetarla como todos los testimonios de nuestro pasado. Y desde ese lugar, como digo, surgió en el siglo XIX esa inquietud del sacrificio de hombres tan testimoniales como Carrera, como Gil, como Portales. Parece que sus dolores y su sangre fueron las que crearon una patria difícil. Y en los tiempos de nuestro primer presidente civil, me refiero al petorquino Manuel Montt, nuevamente estos sacerdotes, este testimonio se hizo presente, y las religiosas también, de origen francés, llegaron a San Felipe. Llegaron y construyeron después de un tiempo el Buen Pastor, una simbólica casa de oración y una hermosa iglesia llena de cosas bellísimas, muy bellas. Y también en Almendral creció un convento, y en torno al convento una iglesia con una alta torre. Veíamos el otro día con un mecánico, un hombre ingenioso, muy valioso, que echó a andar su reloj. Yo tal vez fui un poco latoso, pero quería comentar de que de alguna manera la sociedad historia tenía que reflexionar que los pilares de esquina son valiosos, pero no es el único patrimonio que tiene esta zona. Y por eso reflexionamos en esta noche con un arquitecto que nos dé luces sobre estos 3 templos y estos 3 conventos que fueron mágicos y nos entregan hoy un gran testimonio. Día atrás le comentaba a un amigo, para terminar, de que la fundación de la ciudad está hecha ahí, en la Catedral de San Felipe. Uno levanta los ojos y la ve a mano derecha, ahí está Manso Velasco, ahí está la Larife, ahí están el cuadrado de nuestro ramero central, tantas cosas que hoy día son realidad. Queríamos pues con esto anunciar la presencia de un profesional sanfelipeño, como hay muchos hoy en día, que con gran orgullo para nuestro país, nuestra familia, construyen estos sueños colectivos que es el país. Quisiéramos pues esta noche presentar a don Sergio Jara Pérez para que nos hable sobre el patrimonio arquitectónico, cultural de estas iglesias maravillosas y estos conventos que hoy día pueden dar grandes satisfacciones espirituales a todos nosotros. Bueno, yo soy sanfelipeño, nací en San Felipe el año 76, yo crecí acá, estudié en el colegio acá y también en la ciudad de los Andes, y el año 93 me fui a vivir de Chile a Estados Unidos por un tiempo, y fue un momento para reflexionar respecto del lugar donde yo había nacido, las redes que yo tenía y las raíces que estaban en este lugar. Posterior a eso yo estudié arquitectura en la Universidad de Chile y desde el año 95 vivo en Santiago, estoy casado, vivo con mi familia allá. Pero yo quiero decirles que yo amo esta tierra y que esta es una tierra maravillosa, que tiene mucho valor, y acompaño esta cruzada a la Sociedad de Historia por rescatar los valores patrimoniales que tenemos nosotros en el valle y poder ponerlo a la luz de todos nosotros para poder apreciarlo y cuidarlo de mejor forma. Esta presentación que vamos a ver hoy día un poco va en ese sentido, en el sentido de reconocer nuestro valor patrimonial en el caso de la arquitectura, y está reflejado en 3 edificios que son significativos
y que vamos a recorrer junto a ustedes. Les quiero decir que si alguno de ustedes tiene ganas de preguntar algo durante la presentación, que lo haga y espero que se arme un buen debate si es que así les parece. Bien. Entonces, este es más o menos el temario de la presentación. Hay una breve introducción, después vienen los tres casos que vamos a analizar: la iglesia de San Francisco de Curimón, Buen Pastor y San Antonio de Padua Almendral. Y luego hay un pequeño análisis arquitectónico con algunos temas de teoría de arquitectura que pueden ser útiles para develar algunos temas de estos edificios. Bueno, el objetivo, como les comentaba, es poner en valor nuestro patrimonio cultural, en el caso particular de la arquitectura. Y buscando en internet, en la página de Monumentos Nacionales, hay 5 edificios que son de valor patrimonial, que son monumentos nacionales de arquitectura en la comuna de San Felipe. Y esos son los 5 que están acá. Primero, el convento de San Francisco de Curimón, que fue declarado Patrimonio Nacional en 1971. Luego, la iglesia de San Francisco de Almendral, que se declaró en 72. La Casona Mardones, que es el Club San Felipe, del año 88. La Catedral de San Felipe, del 89. Y el último que se declaró fue la iglesia de Buen Pastor, el año 89 también. Solamente estos 5 edificios tienen esta categoría hoy día en San Felipe. De estos edificios, nosotros hicimos una selección para poder analizar, tuvimos que definir algún criterio de trabajo. Y nuestro criterio consideró tomar estas 3 iglesias. Y la razón por la cual lo hicimos fue porque encontramos ciertos patrones que eran comunes entre ellas. ¿Okay? Lo primero, que tenían una validación por la Organización Chilena como Patrimonio, en este caso Consejo de Monumentos Nacionales. Luego, que tienen un programa arquitectónico común, que son edificios destinados al culto religioso. Si mezclábamos culto religioso con vivienda, quizás puede ser un poco perturbadora la manera de presentar los temas teóricos. Y también tienen características constructivas comunes. Los 3 casos son edificios que se construyeron en adobe y terminaciones en madera. Entonces, eso nos llamó mucho la atención, que la Catedral de San Felipe en ese sentido cambia la categoría, porque tiene una fachada de otra materialidad, ¿cierto? Y el último tema que es común entre ellos es que son todos edificios que su fecha de término está en el siglo XIX, en algún momento siglo XIX. Ahora, su fecha de inicio es muy variada. En el caso de Curimón, como comentaba Sergio recién, hay antecedentes antiquísimos de existencia de la iglesia, y hay varias iglesias que se han reconstruido en el mismo lugar. Entonces, este es nuestro criterio de selección y estos son los casos que escogimos. Entonces, el Valle de la Aconcagua, todos sabemos dónde está. La ciudad de San Felipe Tequisto, una foto de Google Earth del año pasado. Los Andes. Y bueno, los edificios que nosotros estamos analizando están en el entorno de San Felipe, Curimón, que está por acá, y Almendral. Unos como antecedentes históricos preliminares acerca del Valle de la Aconcagua es que los antecedentes históricos señalan que habían numerosas poblaciones prehispánicas aquí al momento de la llegada de los españoles, entre la cultura Aconcagua, la cultura Salmón, Picunche y otras más. Y se apreciaba, según Carlos Keller, quien fue presidente de la Sociedad de Historia, 2 asentamientos relevantes en este sector, que uno era Putaendo y el otro Curimón. Ambos son asentamientos prehispánicos. Y ambos están relacionados con el cruce del Camino del Inca, que recorría norte-sur, y también que recorría transversalmente el país de Cordillera a Mar. En 1536, en el momento de la llegada de Almagro, había una influencia inca más o menos fuerte, que se extendía hasta el río Maule, y habían 2 gobernadores incas en la zona de que uno estaba en Coquimbo y otro en Quillota, y también había un curaca que era Michimalonco, que era descendiente de mapuche, pero que estaba sirviendo también dentro de la estructura de poder del imperio inca en ese momento. Es importante destacar esto, que Michimalonco vivía acá en el Valle de la Aconcagua, y que él fue un líder, un caudillo de los pueblos que estaban aquí en ese momento. En 1540, Pedro Valdía atraviesa el Valle de la Aconcagua en algún momento, pero no se detiene aquí, al contrario de Almagro. Él siguió avanzando y en el año siguiente funda la ciudad de Santiago en el Valle del Mapocho. Bueno, hay muchos registros de situaciones históricas relevantes que pasaron en el valle. Una de ellas es que en 1543 se consiguieron encomiendas en el Valle de la Aconcagua. Y estas encomiendas tienen que ver con que aquí había una población más o menos interesante de personas que vivían. Y también vemos que en las cartas de Valdivia se reconoce al sector como Can Concagua. Y según Carlos Keller también,
el significado que Aconcagua tiene que ver esto: can, regadío, con cosechar, y cagua, maíz. Y esto se explicaría en que el Valle de Aconcagua al parecer era una especie de valle de servicios que abastecía como de alimento a la población inca que estaba desplazándose por el territorio central de Chile. Hay registro de que en el año 1584 habían 6 caciques con residencia en Curimón. Y ahí, saltando un poco más la historia, en el año 1646 se hizo un censo, que es bien interesante, que muestra la cantidad de personas que vivían, ahora no solamente en el Valle de Aconcagua, del Alto Aconcagua, sino que aquí se encuentran en otras zonas también. Putaendo, 264 personas, con un 5% de población. Aconcagua era todo el territorio que estaba al norte del río, 2.542 personas. Al sur del río estaba el territorio de Curimón, con 1.523 personas, y después más hacia el poniente Apalta, ¿cierto?, con 962. Siendo el sector más poblado el de Aconcagua, aun cuando no había una estructura urbana más o menos reconocida como sí había en Putaendo y en Curumón. En 1700, la población que vivía en el sector norte del río era más numerosa que la que vivía al sur, y era lógico que cuando llegó el gobernador Manso Velasco a fundar la ciudad, y en algún momento pensó fundarla en Curimón, la misma gente le recomendó que era mejor el sector norte, porque había más gente, y que esas personas necesitaban una estructura urbana donde vivir, y nace San Felipe. San Felipe nace como villa en 1740, y poco tiempo después, en 1770, adquiere el título de ciudad. Posteriormente a ello, en 1791, Ambrosio Higgins funda la Villa Santa Rosa de los Andes, en un lugar llamado Piedras Paradas. También cuenta Carlos Keller que Ambrosio Higgins llegó a Curimón a consultar dónde fundaba la ciudad, y los padres franciscanos le recomendaron hacerlo en este sector, entre otras razones porque ahí había una buena cantidad de piedra, producto del cerro, para poder construir los edificios de la ciudad. Bueno, esto muestra un poco cómo era el cuadro de población en la época, en distintos decenios. Entre 1640 y 50, la población de chilenos, españoles, mestizos, era de un 11%, nativos americanos, que eran los que vivían antes de que llegaran ellos, los españoles, 73%, y habían afroamericanos también y mulatos con un 15%. Y hay dos momentos históricos, pero me quiero fijar acá, en torno al 1800, y fíjense cómo cambió la población. Ya prácticamente el 90% de la población del Valle de Aconcagua eran mestizos, ¿cierto? Era la raza chilena, nosotros todos. Y los nativos americanos y los otros afroamericanos disminuyeron considerablemente. Entonces hay un proceso, uno podría concluir de esto, un proceso de consolidación que en los siglos XV y XVI se produce este encuentro cultural de las culturas que vivían aquí con la llegada de los españoles, y posteriormente viene este proceso de formación y crecimiento de una nueva cultura, la cultura nuestra, chilena, ¿cierto? Pero en condiciones muy precarias todavía. Y con posterioridad a eso se desarrolla y se consolida, en torno al siglo XIX y XX. Ahí me faltó el siglo XIX. Esto, ¿por qué lo presenté? Porque es importante ver que nuestros casos de estudio están ubicados por aquí. Y de alguna forma reflejan esta condición de que hay una cultura que está creciendo y que está dando un paso adelante en consolidarse. Y lo vamos a ver en la arquitectura cómo se nota esto. Entonces, el primer caso que vamos a analizar es el de San Francisco de Curimón. Esta es una foto aérea de Curimón. Este es el camino que va hacia San Felipe, hacia los Andes. Aquí está la plaza de Curimón y aquí está el convento de Curimón. Nosotros nos vamos a fijar particularmente en la iglesia. La iglesia, como ustedes todos la conocen, está acá. Y lo primero interesante de este caso es una iglesia que está atravesada en torno a la carretera, que es una disposición rara, ¿no? Lo lógico es que hubiese estado quizás mirando la plaza, como otras tantas iglesias. Pero esta iglesia le está dando el lado a la plaza. Y acá tiene una plazoleta al frente, que es por donde se accede. Hay algunos apuntes históricos que trajimos para... Así que funciona, acerca de la iglesia. Estas fotos que estamos viendo ahora son todas de la página web de monumentos.cl, que es del Consejo de Monumentos Nacionales, y nos muestra un poco una breve cronología de cómo se desarrolló esta maravillosa iglesia. Entonces dice que en 1696 los franciscanos del convento de San Ildefonso de Chillán acordaron fundar misiones entre Temuco, Tucapel y Curimón. ¿Y por qué fundaron Curimón? Por lo mismo que vimos antes, porque había una población aborigen que había que evangelizar.
Entonces se instalaron acá. Y tenemos registro que en 1719, 1721 ya se comenzó a construir el claustro, que fue la primera obra que se hizo, mucho antes de la iglesia que conocemos ahora, ¿cierto? Se inauguró una primera iglesia en 1727, tenía una torre de adobe y un piso parcialmente ladrillado, el resto era en tierra. Pero esa iglesia duró muy poco, 3 años después se cayó con un terremoto y se reconstruyó en el 37, tirado por Fray Agustín Ramos, donde se cambia la ubicación de la torre. Bueno, posteriormente se transformó en convento el Hospicio de Curimón y en 1758 ya existe una iglesia que es parecida a la actual en dimensiones en la planta de arquitectura, que medía 60 varas de largo por 10 de ancho. Y aquí está un detalle de la obra, de la cantidad de material que se ocupó para construirla, que son 30.000 adobes, 550 vigas de canelo de Patagua, pilares de algarrobo. Se terminó en 1767 bajo la dirección de Fray José Ruiz Tagle. Y también sabemos que el Ejército Libertador acampó en Curimón y los religiosos lo recibieron, ¿cierto? Esa iglesia después se remodeló en 1822, se realizaron reparaciones en la techumbre, se reconstruyó la torre y este momento es un momento importante. En 1870 se construye una nueva torre proyectada por el arquitecto Fermín Vivaceta. Fermín Vivaceta es uno de los primeros arquitectos chilenos. Él, en esta época más o menos construyó la torre de la iglesia de San Francisco en Santiago. Entonces, como el convento era franciscano también, habían relaciones que podrían suponer que él, no sabemos si trabajó, yo no sé por lo menos si trabajó directamente en el proyecto, pero claramente la torre que se hizo está inspirada en parte del trabajo estético que le implementó en Santiago. Bueno, hay un par de otros temas que son posteriores, un incendio, el terremoto del 65 la dejó muy dañada y se reinauguró después, y se declaró Monumento Nacional en el 71. Esta es una planta de arquitectura que hizo Jorge Salgado, un joven colega arquitecto de aquí de San Felipe, que muestra, aquí está el pórtico de acceso, aquí vendría la calle que va hacia los Andes, ¿cierto? Y aquí estaría la plaza. Entonces, vemos que la iglesia tiene un pórtico aquí con 8 columnas que dejan entrar a la nave principal. Es una iglesia muy simple en la arquitectura, es una gran nave central, que un galpón inspirado en los antiguos galpones de acopio de grano quizás, ¿no? Y tiene todas estas instalaciones laterales que están hacia el interior del convento, hacia el sur, y está el patio del claustro. En la parte más pública de la iglesia ciertamente era esta, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes que son de un archivo de la Sociedad de Historia. Vemos la fachada de la iglesia con la plaza de acceso. Aquí hay una vista de la fachada. Y hay muchas cosas que podemos hablar que son de carácter estético y como esta es una charla de arquitectura las vamos a tocar. Una cosa muy importante que son esta parte de acá, la iglesia, ¿no? Que son las columnas. Nosotros estamos acostumbrados a ver este edificio, todos lo conocemos. Pero si uno piensa en realidad lo que significó construirlo y la apuesta que hay aquí es muy grande. Poder construir estas columnas, yo no sé si hay otro edificio que tienen esta característica espacial aquí abajo. En San Felipe, incluso edificios mucho más modernos. Y toda esta cantidad de eventos que están asociados al arco medio punto acá, que le dan mucho dinamismo al espacio y hacen un espacio muy entretenido, además con el color que tiene y todas las características lumínicas que tiene esta iglesia. No olvidemos que el sol recorre por este sector de la iglesia, entonces esta fachada que tiene una fachada poniente, está expuesta al sol durante todo el día y ahí se producen conos de sombra en torno a los aleros de las distintas partes de la torre. Entonces una fachada muy activa con mucha riqueza estética. Más adelante vamos a ver algunos aspectos puntuales de ella. Pero esto es el pórtico de acceso que es sumamente interesante. Ahora, esta foto está un poco distorsionada por el data, en realidad no es tan vertical. La imagen está saliendo un poco distorsionada, pero nos permite ver la audacia de lo que hicieron estos arquitectos, estos maestros que trabajaron en construirla. Aquí hay un detalle de la torre, es una torre muy interesante, tiene una forma un poco haciendo una similitud a las cebollas, que hay otros registros de torres con cebollas de coronación. Y hay elementos de arquitectura que no dejan de ser interesantes, como las cornisas. Tiene muchas cornisas la iglesia. Tiene elementos verticales, son columnas perimetrales y otros temas. Esta es una vista de la nave interior en el estado en que se encuentra actualmente. Luego el terremoto presenta algunas grietas en estuco y en otras partes.
pero en términos generales al parecer resistió bien. Y vemos que es muy simple, es una iglesia con poca luz, con muy poca ornamentación interior, que nos va a llamar la atención después cuando veamos los otros dos casos, que son bastante diferentes. Y bueno, el altar está acá adelante, hay una vista del altar más en detalle, muy sencillo también, tiene estas columnas de decoración laterales. Y aquí se nota como espacio central la característica dominante es la nave, una nave central y el techo como organizador del espacio. Aquí hay una vista de algunos detalles. Este es un detalle del acceso al convento que es muy hermoso, un acceso en madera, labrada, hay unos clavos y especiales de fierro que salen en el inventario de los monjes, cuánto les costó. Y aquí hay un detalle del basamento de una columna del pórtico de acceso y del capitel. El basamento es lo que parte la columna en el suelo, el capitel es lo que recibe la columna cuando empalma con el arco. Son dos eventos arquitectónicos interesantes. Eso en cuanto a Purimón, brevemente. Después vamos a Buen Pastor. Y Buen Pastor está ubicado en otra locación, en este caso en San Felipe, la avenida Bernardo Higgins, el ex regimiento Yungay, la avenida Michimalonco, la avenida Yungay y la calle San Martín. Aquí está. También esta iglesia tiene una característica de emplazamiento interesante, porque es una iglesia que está escondida, que no tiene vista a las calles principales, que son dos avenidas importantes en la ciudad, y para acceder a ella se accede por este corredor peatonal. Entonces una iglesia que está acá, que está atravesada, y como que sale un poco a llamar la atención del corredor para capturar la atención de la gente. Esto que se ve acá es la torre. El resto del edificio es parte del convento, con los patios, y actualmente hay un colegio. Entonces estas son fotos de monumentos nacionales de nuevo, y en este caso son las Hermanas del Buen Pastor, que es una congregación que se funda en Francia en 1835 por la religiosa Santa María Eufrasia de Pelletier, y está enfocada en trabajar con mujeres vulneradas. Llegan a Chile en el año 1855, se establecen en San Felipe y luego se instalan en Santiago, frente al río Mapocho. Sabemos que en Santiago el proyecto de arquitectura lo hizo Eusebio Celli, que es uno de los arquitectos extranjeros que vivía en Chile y que hizo muchos proyectos en la época. Pero hay una polémica por quién fue el arquitecto de esta iglesia. Y en Wikipedia, que es una fuente de datos que se ocupa harto actualmente, se señala que es Gustavo Eiffel. Como parte de este trabajo, de esta investigación, nosotros no pudimos comprobar eso. Tampoco lo podemos negar. Lo que sí podemos saber es que al año 1855, cuando se estaba iniciando la construcción del convento, Eiffel estaba recién saliendo de la universidad en Francia. No era el Eiffel famoso que conocemos ahora. Todavía no había proyectado nada, en realidad eran recién titulados. Entonces él recién funda su oficina en 1867 y, por ejemplo, la Torre Eiffel es del año 1889, versus la fecha en que se inició la construcción de este conjunto. Entonces sabemos que el conjunto se comenzó a construir en 1859 en terrenos que fueron de la antigua Chacra del Carmen. En 1876 se coloca la primera piedra de la iglesia y después en 1868 recibe la bendición por su término. El año 89 se declara monumento nacional. Y actualmente, bueno, hace poco se abrieron las bases para un proceso de restauración de ella. Esta es el pórtico de acceso y esta es la avenida que viene, la avenida peatonal por medio de la cual uno accede al edificio. Esta es la planta de arquitectura, acá está el ingreso, aquí están las columnas, y como era una iglesia que estaba destinada a trabajar con un convento, tiene estas naves laterales que permitían privacidad para las hermanas que vivían ahí y podían aislarse del resto de la gente del resto de la comunidad que podía participar del rito religioso. Es una iglesia con una cruz latina que tiene un ábside aquí en la coronación y también es una nave central sin columnas interiores. Aquí tengo una foto del acceso desde avenida Yungay. La torre es muy esbelta, quizá la más esbelta de las tres que estamos analizando, y es muy hermoso el trabajo de coronaciones aquí del lucernario que tiene superior. Las columnatas de acceso tienen un pedestal muy grande que es bien extraño por sus proporciones, casi de la altura del cuerpo humano, sobre el cual se levanta la columna y la torre está completamente volando en esta estructura, lo cual también no deja de tener su riesgo estructural. Esta es una vista actual de cómo está la iglesia en su interior. Esta es una vista mirando la puerta de acceso.
Se ve un poco más estrecho lo que es en realidad por la distorsión de la foto, pero al interior tiene unas pilastras de madera con remates que son capiteles ornamentados y una bóveda en la cubierta. ¿Se acuerdan que Curimón era recto arriba? Bueno, aquí hay una bóveda, aquí también hay un tema estético bastante interesante. Ahora, cuando uno empieza a entender, por ejemplo, cómo aquí empalman las naves laterales, cómo estos arcos de medio punto se relacionan con la bóveda y se relacionan, por ejemplo, con este elemento que está acá, que es un balcón que está sobre el acceso, es muy interesante la espacialidad de esta iglesia, como que hay curvas con otras curvas que van generando un espacio muy dinámico y muy bien ornamentado. El trabajo de la techumbre, hay una foto más adelante que muestra, está completamente pintado. Y esta es una foto del altar. Es un trabajo muy delicado el de los colores, tiene colores pasteles de terminación y hay detalles como con papel de oro que son muy finos y un hermoso cuadro pintado acá también. La cornisa interior recorre toda la nave en ambos lados y en ella descansan las pilastras que tienen estos capiteles corintios. Aquí hay algunos detalles estéticos interesantes del interior de la iglesia. Estos son dos tipos de capiteles. Nos muestran un poco la versatilidad que tenían los decoradores del edificio. Este está decorado con hojas y este hace una reminiscencia más a un capitel como clásico. Acá hay un edículo, que este es un elemento que está colgando de una pared donde podría colgarse una imagen de escultura. Y también está muy finamente decorado, tiene sus remates de pilastra interior y una pequeña coronación. Esta es una imagen de un cordero que está sobre uno de los accesos a las capillas laterales. Y es interesante que el cordero está descansando sobre una Biblia, y la Biblia tiene 7 marcas de escrituras. Desconozco qué escrituras son, pero sí estas 7 marcas se repiten acá abajo. Que el altar de la iglesia que también tiene 7 elementos de decoración interior. En la arquitectura el tema de la matemática no es menor. En torno a la matemática se han desarrollado grandes teorías de la arquitectura, así que esta existencia, este número no es trivial. Otro caso que estamos visitando es el caso de San Antonio de Padua en Almendral. Esta es una vista de Almendral, el camino que va hacia Santa María. Acá está el cerro de Almendral, por aquí se va hacia el otro camino a Santa María y hacia acá está el cementerio. Y acá está la iglesia en este sector. También hay un convento, también franciscano en su época. Y la iglesia en este caso está enfrentando una pequeña plazoleta de acceso y las calles que la rodean. En 1813 Almendral pasa a formar parte del distrito comunal de San Felipe. En 1856 Fray Diego Ciufra trae a Chile a algunos misioneros franciscanos de Italia. Ellos se embarcan en una goleta en Génova y desembarcan en Valparaíso en 1856. Es muy interesante, también le pasó a las hermanas del Buen Pastor, estos viajes por el mar que ellos tuvieron fueron muy riesgosos. En el caso de los franciscanos hay un registro precioso que escribió un padre Isaías Nardocci, en donde él cuenta cómo fue el viaje. Y dicen que mientras cruzaban el Cabo de Hornos, tuvieron un rayo que golpeó el mástil del barco y que mató al tripulante que estaba arriba. Y ellos mientras tanto estaban cantando en una oración de la tarde. Pensaban que iban a morir, pero se salvaron. Y llegaron acá. Y el objetivo de este convento en Almendral era preparar misioneros que iban a mandar al sur de Chile. Así que hay cosas interesantes que relacionan la iglesia de Almendral, por ejemplo, con Chiloé. Entre otras cosas que vamos a ver más adelante, que el arquitecto de la Catedral de Castro, el mismo arquitecto que diseñó la fachada de la iglesia de Almendral. Bueno, él sigue la historia del convento. Séptimo Becambi se nombra como director. Y pues ellos tienen un registro casi como un diario de obra donde van detallando cómo fue el progreso de la construcción del edificio. Es sumamente bonito leer cómo, por ejemplo, ellos se dedicaban a traer piedras todo el día de la cantera del cerro, o compraron un terreno que estaba al lado de la iglesia donde fabricaban los adobes para los muros que después lo vendieron para financiar parte de la obra. La iglesia se construye conforme a trazado que hicieron los mismos franciscanos, pero al momento de terminarla, se dieron cuenta que necesitaban ayuda para la torre. Entonces ellos construyeron una torre inicial que está apoyada en la fachada exterior y en la fachada interior, pero que se fue tumbando hacia atrás. Entonces la tuvieron que reconstruir.
y esa es la época en que se construyó su esqueleto, el esqueleto de la torre. Esta foto es muy bonita, es de la época de la restauración. Esta también está en la página de Monumentos Nacionales. Entonces el padre Isaías Nardocci en el año 78 se da cuenta de los problemas que tenía la fachada. Ellos habían hecho un muy buen trabajo de muro interior, pero en la fachada estaban atorados. Entonces decidieron buscar ayuda y contactaron al arquitecto italiano que vivía en Chile, Eduardo Provasoli. Provasoli había trabajado para los franciscanos en otras partes y también seguiría trabajando para ellos. Y él hace un proyecto de fachada. Bueno, entre el año 78 y el año 83 se construye las terminaciones más importantes de la iglesia. Y Provasoli, que es el arquitecto que está a cargo del proyecto, mandó a vivir a San Felipe a un señor que trabajaba con él, que se llamaba Sereno Mota, y don Sereno Mota estuvo trabajando en la iglesia. Dicen que los frailes le dieron alojamiento en el convento mientras él estuvo ahí. Él diseñó, entre otras cosas, el coro, terminó la mampara, ayudó a construir la torre y todos los remates de terminaciones interiores que fueron muy finos. Hay cosas de la iglesia que son muy relevantes. Por ejemplo, en la iglesia de Almendral se implementaron cosas que en otro lado no se hicieron. Esta es la planta de arquitectura y nos damos cuenta, por ejemplo, que ya no es una nave simple que está entre dos muros, sino que es una nave compuesta, que son tres naves paralelas. Que aquí en el interior hay una arquería que es muy hermosa, y acá también. Es una iglesia de más grandes dimensiones que las otras dos, y que tiene estos muros laterales que dan hacia la calle Callejón, que si uno lo mira desde afuera es como si fuera otra iglesia, ¿no? Porque recogen otras líneas de trazado que están en el sector. El remate interior hay una sillería acá atrás, donde está el coro, donde se sentaban los frailes, que tenían acceso directo hacia el convento. Y hay una nave lateral muy pequeña, que son más bien como una sala de trabajo, de estudio. Los confesionarios están ubicados en estos sectores, son muy bonitos, están encajados dentro de la arquitectura. Y vamos a ver algunas fotos. Bueno, esta es una foto desde el cerro, y se ve cómo la iglesia domina el paisaje del sector, la montaña, y cómo hace una maravillosa composición con lo que hay Almendral. Esta es una vista desde la calle de acceso, y muy interesante, por ejemplo, el registro de aquí que hay un pilar de esquina frente a ella, con un techo en teja, con esta arquitectura y este trazado urbano que está irregular en el caso de Almendral, donde hay entrantes y salientes y calles que suben y bajan, que lo hace muy atractivo espacialmente también. Aquí hay una vista interior de lo que les comentaba, la doble columnata con la arquería, que es una arquería hecha en madera, también con mucha calidad estética, y que está rematada con una bóveda en la parte superior. Esta es una vista desde el acceso hacia el altar, y hay otra vista desde el altar hacia el acceso. Las columnas interiores también tienen capiteles, son estos capiteles dóricos muy simples, que son parecidos un poco a los de Curimón. Ahora, es muy relevante el trabajo de ornamentación interior. Todas estas columnas están pintadas como si fueran de mármol, y uno eventualmente podría confundirse, pero en realidad son de madera. Y también el techo tiene mucho, aquí se nota con más detalle lo que les contaba, esta terminación marmoleada, que tiene mucho que ver con el maquillaje y lo que pasaba en arquitectura en el siglo XVIII y XIX. Aquí hay una vista del altar, es un altar que está inspirado en un templete romano de San Pietro in Montorio, que diseñó un arquitecto que se llama Bramante. También es muy hermoso, con muchas columnas interiores que sostienen esta estructura superior. Es casi como un edificio dentro del edificio. Esta es la parte posterior, donde Sereno Mota diseñó estos asientos para que se sentaran los frailes, y donde cantaban y donde participaban del artículo religioso. Aquí hay unas fotos del techo. Estos son todas pinturas. Son pinturas ornamentales que están en la bóveda del techo con distintos motivos. Aquí está San Francisco, el Cordero y otras figuras que son de carácter ornamental. Están muy hermosamente logradas también y dan un sentido de profundidad que en realidad es real, porque no tienen profundidad, son solamente dibujos, pero pareciera que la tuvieran como un sentido de perspectiva. Y acá hay un elemento muy significativo de la iglesia, que no hay ninguna otra iglesia en la zona de esta antigüedad, que es el reloj. Este reloj lo trajeron de Alemania junto con las campanas,
y en la actualidad está funcionando. Aquí vemos el caballero, que es el mecánico que comentaba Sergio, que le da la cuerda al reloj. Es una obra preciosa y la torre está construida en roble y todavía se mantiene en excelentes condiciones. Eso en cuanto a la vista preliminar de la iglesia. Y bueno, hay muchas cosas más que podríamos comentar, que por el tiempo no dan espacio, pero ahora vamos a hacer un recorrido, un poquito de interpretación de qué es lo que vimos y cuáles son algunas claves que nos permitirían entender los edificios que estamos analizando. Un apunte teórico básico: hay un arquitecto florentino, florentino por adopción, pero nació en Génova y murió en Roma, que se llama Leon Battista Alberti, probablemente uno de los más grandes teóricos de la historia de la arquitectura. Alberti publicó un gran tratado que se llama De Re Edificatoria, acerca de la cosa edificada, un tratado de 10 libros que está inspirado en un tratado romano de Marco Lucio Vitruvio Polión, que es un arquitecto romano del siglo I después de Cristo. Y Alberti compiló todo lo que había en su época respecto de construcción y de teoría de la arquitectura. Entonces, a mí me gusta mucho la visión que él tenía y por eso se los traigo. Él dice que la obra de arquitectura se funda en 3 puntos. El primero es la necessitas, le habla él en latín, que tiene que ver con los requerimientos básicos para un edificio, que tiene que ver, por ejemplo, la solidez estructural, la aislación térmica, la lluvia, el viento, la ventilación y otros factores. Esto es lo básico para tener un edificio, cumplir con la necesidad. Esto se parece a lo más simple que podamos ver, quizá un edificio sin terminaciones que cumpla con lo mínimo necesario para que alguien pueda habitar adentro. Alberti dice que luego de que un edificio cumple ese estado, puede aspirar a uno que es el siguiente, que es la comoditas. Entonces él dice que, ok, una vez que yo ya resuelvo la parte básica, puedo concentrarme en esto, que es darle confort, que es darle un programa arquitectónico adecuado, organizar recintos, generar una estructura espacial que sea acorde con las necesidades del lugar y también con las características de la ubicación. Y este es un segundo estado. Entonces uno podría decir que hay edificios que están en este rango y hay otros que están en este. Pero él dice que hay un tercero, que es el más alto de todo, que es la voluptas, que tiene que ver con la belleza. Entonces Alberti dice que una vez que yo cumplí con lo básico y hice que esto funcionara bien, luego puedo aspirar a que esto sea hermoso. Entonces Alberti dice que hay una clave en la arquitectura, que es la ornamentación, dominada por un sentido de proporción, que tiene que ver con una armonía entre el todo y las partes. Él se basa en la estadística de los griegos y de los antiguos latinos que hablaban de esta relación entre el todo y las partes. Entonces la voluptas marca como la plenitud del edificio. Alberti trabajó para el Papa en su época y construyó muchas iglesias en Italia, pero sus textos se difundieron por todo el mundo. Y sabemos que Toesca, que estuvo en Chile, también tenía un tratado de Alberti y otro de Vitruvio. Entonces eso es lo básico de Alberti. Y luego hay esta imagen me gusta mucho, que es de un arquitecto francés, un abate, Marc-Antoine Laguerre, que publicó el ensayo acerca de la arquitectura y vivió en 1713, 1769. Y Laguerre decía que coincidía un poco con Alberti, que el edificio más básico que uno se podía imaginar era una cosa como esto. Un edificio de madera que tenía una estructura con un triángulo superior de coronación, como una cercha de madera, que tenía una techumbre y bajo la cual se refugiaba alguien. Él decía que ese era el punto de partida de la historia de la arquitectura. Un poco como lo que decía Alberti en la tríada. Lo va a hacer. Y luego nosotros podemos encontrar que cuando nos vamos al Chile antiguo, esta es una imagen de una iglesia que había en Penco, antes del siglo XIX. Y probablemente la iglesia de Curimón en alguna época pudo haber sido algo como esto también. Un gran galpón de adobe con una cubierta de madera extremadamente simple, quizás cumpliendo con lo básico, ¿cierto? Con la parte más básica que un edificio tenía que tener. Y posteriormente hay un cuadro que está en el museo, que es donde está el Ejército Libertador, en Curimón, que se ve la iglesia, y aquí ya nos damos cuenta como la nave que hoy día existe, que tiene estos contrafuertes laterales que sostienen la estructura, la techumbre en 2 aguas de teja, y esta torre, que es una de las primeras torres que se hicieron. Pero es un poquito más que el modelo anterior, ¿cierto? Es como si a este modelo nosotros le hubiéramos acá construido una torre y ya vamos transformando, vamos dándole más valor al edificio, lo vamos complejizando estéticamente. Ahora, lo que pasa en Curimón es súper interesante, porque ellos hacen una cosa bien radical, que tienen su galpón de adobe, y todavía existe, más
la fachada de madera. Entonces, nosotros hoy día vemos esto como una sola iglesia, pero esto en realidad son dos cosas bien distintas. Acá hay un edificio, que es un edificio de adobe, y acá hay otro edificio, que es un edificio de madera. Y que sabemos, porque la historia lo muestra, que en una época solamente existía el que está atrás, ¿no? Este no. Esto, como decía yo recién, estamos tan acostumbrados a verlo así que no nos llama la atención, pero esto es muy radical. Es tan radical como decir que yo junto esto con esto otro y tengo eso. Tengo una cosa que es muy antigua y una cosa muy nueva. En su época la torre de Curimón era algo muy innovador y muy rupturista. Estéticamente era muy diferente. Entonces estamos viendo eso nosotros cuando vemos la fachada de la iglesia de Curimón. Y tenemos que tratar de entender lo que pasó ahí. Y en este caso uno se pregunta para qué sirve el arquitecto. O quizás mejor, ¿cuándo lo necesito? Porque si yo veo que los frailes pueden construir la iglesia solo, llega un momento en que ellos necesitan un arquitecto, ¿cuándo lo necesitan? Bueno, lo necesitan para la fachada. La fachada es la clave de aquí. Y la fachada es donde está el valor de estos edificios. Hay mucho trabajo en la planta, arquitectura, pero en la fachada donde está la mayor complejidad estética y lo que lo hace ser un edificio maravilloso que a todos nos gusta. Entonces, en todos estos edificios participaron arquitectos o maestros que ya tenían cierta calificación en temas de proporción, de arquitectura, de poder coordinar el todo con las partes para generar un conjunto interesante. Cada uno en su tipo es de mucho valor estético y todos en su conjunto tienen particularidades diferentes. Ahora, cuando uno piensa en la fachada y en el arquitecto aparece lo que son los planos, ¿cierto? Y también empieza uno a entender los elementos de dónde vienen. Porque estos arcos de medio punto no los inventamos nosotros, vienen de mucho antes, ¿cierto? Y este entablamento de acceso, y estas columnas, y estos edículos triangulares, y estas torres con sus lucernarios, todo lo que vienen, que es un trabajo muy fino, hay mucho trabajo detrás de eso y vienen de alguna parte. Entonces, una clave en arquitectura es entender que por cientos de años la arquitectura se construyó teniendo como referencia los patrones estéticos del mundo griego y latino, que estaban sintetizados en lo que los arquitectos de la antigüedad llamaban los 5 órdenes de la arquitectura. Y en este caso, esto es una imagen de un arquitecto que se llama Sebastiano Serlio de 1540, en donde él dice cuáles son estos órdenes. Y él dibuja 5 columnas. Pero detrás de estas 5 columnas hay una idea de la arquitectura, una idea del edificio que se nota en todo, que extiende a las torres, a las extensiones de las plantas, a los detalles ornamentales, a todo. Entonces, brevemente, John Summerson es un historiador inglés que él dice que los órdenes ofrecen una gama de caracteres arquitectónicos que van de lo rudo y lo fuerte a lo delicado y lo bello. En un diseño genuinamente clásico, la elección del orden es algo vital, determina el espíritu de la obra. Por ejemplo, cuando uno lee los tratados de la antigüedad y del Renacimiento, se da cuenta que cuando querían construir un templo a San Pedro, o en honor a San Pedro el apóstol, por lo general ocupaban estos dos estilos de acá, el toscano y el dórico, porque eran órdenes más simples que tenían que ver con quizás como más militar y un poco más masculinos también con el tipo de santo al cual estaban dedicando el templo, en este caso un santo muy militante, como San Pedro. Cuando querían construir templos dedicados a otro tipo de santos, otro tipo de líderes, ocupaban nuestros otros órdenes, como el corintio o el jónico. Y nosotros en Chile, aun cuando estamos bien lejos del Mediterráneo, tenemos muchos edificios con registros de este tipo de uso. Entonces los órdenes son clave para entender la arquitectura y también están en nuestra iglesia aquí en Aconcagua. Otro tema importante es el tema de las proporciones, ¿cierto? Esta es la imagen, la súper conocida imagen que dibujó Leonardo da Vinci para ambientar un texto de arquitectura que es el texto de Vitruvio. Vitruvio hablaba de que el ser humano, el cuerpo humano, tenía ciertos rangos de proporciones matemáticas que se podían inscribir en algunas figuras geométricas elementales. Summerson dice que el propósito de las proporciones es establecer una armonía entre toda la estructura, una armonía que resulta comprensible, sea por el uso explícito de uno más órdenes, que son los que vimos antes, o repetición de relaciones numéricas simples. Hay mucho escrito en torno a la proporción, a mí es un tema que me encanta, pero no viene al caso profundizar. Pero cada vez que uno ve una fachada con trazados, reguladores especiales, está viendo este tema, que cómo se relacionan las partes con el todo. Los arquitectos antiguos pensaban que los números elementales de un edificio debieran salir del cuerpo humano. Entonces por eso ocupaban el palmo, el pie y otras medidas que tienen que ver con el cuerpo. Hoy día nosotros hablamos de un metro, pero en realidad un metro es una medida que no está referenciada al cuerpo humano. Pero las proporciones son claves para entender lo que es la parte más superior de la arquitectura. Y quiero que veamos
el origen de la tipología de estos edificios tiene que ver también cómo estos arquitectos o estos maestros que trabajaban veían elementos en otra iglesia y después los repetían. En este caso, Eduardo Provasoli, quien diseñó la fachada de Almendral, también diseñó la fachada de la iglesia de la Divina Providencia en Santiago, la iglesia de San Francisco en Valparaíso y la iglesia de la Catedral de Castro en Chiloé. Pero fíjense ustedes en esta iglesia, y fíjense en los elementos arquitectónicos, ¿no la encuentran parecida? Siento que hay innumerables elementos que tienen que ver cómo repiten los tres arcos. Esto de los tres arcos no es trivial. Por un lado se hacía una referencia a la Trinidad, pero también los arquitectos antiguos decían que todos los edificios que tuvieran una fachada noble tenían que tener elementos impares de perforaciones. Y lo hacían, en este caso son 7, ¿se fijan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo hacían pensando en el cuerpo humano. Dicen que en la cabeza había una cantidad impar de orificios. Y cada vez que tenían que tener patas o columnas o pilastras o algo que cayera al suelo, lo hacían en número par, porque decían que en la naturaleza los animales todos caían con patas en número par. Entonces una iglesia adopta, por lo menos va a cumplir con esos requisitos básicos, que tiene que tener un número impar de... aquí no cumple de abertura y un número par de elementos estructurales que caen al piso. Cosas tan simples como esa para ellos eran significativas. Ahora, fíjense ustedes cómo marca aquí esta cornisa, la repite de nuevo, la repite de nuevo. Este templo es muy posterior, es de 1890, y Almendral de 1883. Y acá, por ejemplo, esta terminación que es muy del, esta pilastra esquina con este dentado horizontal, también la tiene acá. Y esta coronación de aquí la repite. Acá tiene un elemento diagonal para esconder el techo. Y es muy bonito cómo esta torre se levanta desde abajo hasta arriba, esta torre completa, que recibe el octógono desde el cual está parada la iglesia, con la coronación y el relojito romano. Entonces, Provasoli ocupa elementos en Almendral que él trae del vocabulario antiguo, que después los repite en Santiago, que los repite en Valparaíso y que los repite en Castro, y así se va. Y en el caso de Curimón, este es un detalle de la iglesia de la torre que hizo Fermín Beazeta en la iglesia de San Francisco en Santiago, que también es en el caso parecido, un antiguo galpón al cual se le agregó un edificio en la parte frontal que fue esta torre. Este es un grabado de 1872, donde ya se ve la torre construida. Esta torre se construyó en 1857. Pero fíjense ustedes en este nivel de la torre, que es lo mismo que está acá. Este elemento de aquí en la esquina con una columna es muy parecido a este que está acá. Esa columna exenta de esquina viene de ahí. Y adentro está encajado este arco de medio punto con las pilastras. Entonces en Curimón hay una reminiscencia a lo que estaban haciendo los franciscanos en Santiago. Y también habla de que el arquitecto o los maestros que construyeron esto se inspiraron en eso. Y también tuvieron el atrevimiento estético para hacer lo otro que hicieron. Entonces uno junta estos edificios y empieza a detectar que hay referencias a edificios de otras épocas, y aquí puse algunos nomás que nos dicen cómo los elementos en arquitectura con los cuales ornamentamos edificios los vamos heredando de una generación a otra. Por ejemplo, San Pietro in Montorio y Bramante en Roma, este edificio que está en Santiago de la iglesia de San Francisco, o el mismo Partenón de Atenas con sus columnatas que están inspirando todas las columnatas que se han hecho con posterioridad. Este es un templo romano en Vic, este es un antiguo acueducto romano que los romanos ocupaban el arco, los griegos nunca lo inventaron, lo descubrieron los romanos, que es algo que después ocupaban los españoles y que llegó a Chile también. El Coliseo con sus distintos niveles ornamentales, y esta es una iglesia de Alberti que no quedó terminada, que era una especie como de cita al arco romano, el arco del triunfo. Entonces él hizo como un arco del triunfo, le puso esta coronación arriba y lo transformó en una iglesia cristiana, con elementos que eran del mundo pagano. Entonces uno empieza a detectar que están todas estas relaciones de edificios que se cruzan unos con otros y van influenciando lo que tenemos nosotros acá. Y esta telaraña puede ser infinita, ¿no? Pueden seguir apareciendo N relaciones que van complejizando esta ecuación. Y vemos que nuestros edificios están diciéndonos a nosotros, nos están gritando a nosotros, que están relacionándose con otros edificios que están en todo el mundo. Y como conclusión, ya para terminar, quería marcar el punto de que hay una gran riqueza arquitectónica y cultural en nuestro patrimonio. Estas iglesias que analizamos son parte de ello. Yo quiero decir que es verdad que hemos perdido edificios patrimoniales en el Valle de la Aconcagua, pero los que tenemos son muy valiosos y tenemos que valorarlos y cuidarlos. Y también que los edificios se heredan de una generación a otra y por tanto podrían
quizás deben, eso se los pregunto a ustedes, ser intervenidos por la nueva generación. Hubo una generación que construyó el galpón de Curimón y otra generación que le puso una torre al frente, con una arquería muy innovadora. Pero quizás a nosotros no se nos ocurriría hacer algo así hoy día. Pero quizás tal vez no sería malo, no sé. Los edificios tienen una dimensión de tiempo mayor a la dimensión nuestra. Entonces, van cambiando con el tiempo. Y lo otro es que, siguiendo la teoría de Alberti, que hablaba de la necesidad, después la comodidad, la belleza, nosotros vemos que este paradigma se cumple en estas iglesias que vimos. Como de un elemento muy simple, como voy a hacer una nave de adobe, después se pasó a embellecerla con detalles ornamentales y a enriquecerla con elementos que venían del vocabulario arquitectónico del mundo clásico. Y esto pasó aquí, San Felipe de Aconcagua. Bueno, yo le quiero dar las gracias a algunas fuentes que ocupamos para la presentación, a ustedes y al presidente por la invitación a participar junto a ustedes. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me contacten. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿No? Mira, Sergio, el tema recurrente de estos templos, por ejemplo, en Almendral se ha buscado una solución de aporte cultural más religión. La iglesia continúa en Almendral, en su actividad que le es propia, pero también hay actividades culturales que le dan un entorno y una riqueza de perfil a la ciudad. Claro. Eso es notable porque en el caso de Curimón uno percibe que está más aislado. Bueno, de hecho la iglesia hoy día no está funcionando como tal por el tema seguridad, pero el museo sí, pero parcialmente. Entonces, yo creo que en estos dos casos, y también se puede repetir en el Buen Pastor, requerimos darle un entorno más variado, más plural, digno de lo que se ha hecho por nuestros ancestros, pero que en definitiva dé una motivación a la ciudad para vivir en estos edificios y darle una gestión, digamos, de cultura, de turismo, de belleza, de buen gusto. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues en Almendral, por ejemplo, uno va en los días domingos y se encuentra con la Feria de Racho, que es una cosa tan popular, donde uno ve comerciantes, ve un profesor tuyo, por ejemplo, vende libros viejos ahí, o hay aceitunas de café, pasan cosas. Entonces, probablemente en la imaginación de nuestro colectivo, de la sociedad, de nuestra sociedad, no solamente de la carne, como creen algunos, sino de toda nuestra sociedad, deberíamos ir replanteando la vida de este patrimonio para que no se muera porque quedó solo, como le pasó en el caso del Palacio de, digamos, que tanto añoramos y que algún día tuvimos la parte norte de la ciudad. En consecuencia, parece como el mensaje que a mí se me ocurre que después de escuchado, que es necesario pensar en serio. Muchas gracias, presidente. Muy amable. ¿Sí? Bueno, yo he tenido el privilegio de aparecer en la fotografía. Ah, usted el del reloj. Fui el restaurador del reloj, soy restaurador y le da guardado. Porque yo llegué a vivir muy cerca y todas las tardes, todos los días lo veía ahí detenido, sin funcionar y con el miedo de que el día de mañana desapareciera. Entonces, con mi esposa, un día con mi nieto haciendo un trabajo, decidimos subir a la torre y comenzar directamente un trabajo silencioso de recuperación y restauración en forma original. El reloj está 100% original, funciona, le doy cuerda cada 8 días y me gustaría que las personas pensaran en aportar más porque la torre, tal como dice usted, está inclinada y a mí me consta, a nosotros nos consta, nos sorprendieron algunos temblores sobre la torre y vibra demasiado. Muchos pernos sueltos,
queremos hacer una campaña para reponer perros que faltan y poder recuperar la torre, que no se nos vaya a caer, no digamos después se cayó y a lo mejor fue donde el Señor le dio cuerda, hizo mucho precio y se cayó. Espero tener más aporte después y poder organizar una recuperación total de esa torre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, gracias a todos los que participaban esta noche en esta presentación. Presidente, le dejo el tiempo a usted para cerrar. Bueno, nos despedimos entonces con un aplauso y invitamos para una próxima ocasión.